¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su video podcast Fit Masters. El día de hoy me siento muy contento y me congratulo con la presencia de Carmen Rojas, quien es experta en ciencias de la salud. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a Carmen. ¿Qué tal? Sea bienvenida a tu video podcast Fit Masters. Muchas gracias, qué buena bienvenida. Bueno, pues lo importante es que estás con vosotros y que afortunadamente pues tuviste la oportunidad de darte el espacio para convivir aquí en Fit Masters. No, yo encantada. Vamos a tener una charla muy enriquecedora, aprovechando los conocimientos de nuestra expertise. Y quisiera comenzar con lo siguiente. Sí quisiera hacer un preámbulo rápido y breve, en el sentido de que hoy día ya cumplimos un año respecto a esta crisis sanitaria que nos ha golpeado pues, a todos los habitantes de este planeta y a los que también hemos sido partícipes, a lo mejor como Carmen, ¿no? Que ellos estuvieron inmiscuidos, a lo mejor en el sector de la salud, verificando, diagnosticando, investigando qué era esta nueva pandemia que llegó, que se avecinó y que desafortunadamente ha habido pérdidas en Latinoamérica. Y bueno, Carmen ya nos explicará cuáles fueron las situaciones en las cuales se encontró en España y en Europa en general, ¿no? Entonces, quisiera partir de la premisa mayor a la premisa menor. En lo siguiente, decían que había 3 enfermedades que potenciaban o generaban un riesgo mortal. Digo, hay que decir las cosas como son, ¿no? Y este primero es la diabetes. Y quiero platicar de esto, Carmen, porque desafortunadamente México es el 6º país con mayor diabetes en el mundo. Creo que es el segundo después de Brasil en Latinoamérica. Y muchas personas desconocemos qué es la diabetes. Si nos pudieras explicar qué es. Claro. Bueno, en primer lugar, sí hay como 3 así más fuertes que están muy relacionadas con personas que han tenido unas consecuencias mayores con el COVID e incluso con muerte debido al COVID. Y sí, la diabetes, bueno, primero hay que distinguir que hay 2 tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Aquí en México la que es más común es la diabetes tipo 2. La tipo 1 es una enfermedad que llamamos autoinmune y, bueno, principalmente se da más en personas, en niños, suelen debutar, se dice que debutan con diabetes a partir de los 5 años, una cosa así, y también hay otro pico en jóvenes. Puede haber algún adulto que debute con diabetes tipo 1, pero no es tan común. Y la diabetes tipo 2 ahora es preocupante porque ya la vemos en niños, pero es más común de personas mayores, de adultos, a partir de los 30, 40 y más hoy en día con el sobrepeso, la vida sedentaria que llevamos, vemos que hay un repunte de personas que desde antes y más jóvenes empiezan a tener este tipo de diabetes. Ahora, ¿qué pasa? Pues la diabetes tipo 1 es, como he dicho, una enfermedad autoinmune y en las células del páncreas, que son las células que producen en los islotes que se produce la insulina, es como que se destruyen y dejan de producir insulina. Es decir, los diabéticos tipo 1 no producen insulina suficiente y los tipo 2 sí la producen. Lo que pasa es que tienen como una resistencia a la insulina. Es decir, ellos tienen niveles adecuados de insulina, la pueden producir, pero esta insulina no es efectiva y no hace que la glucosa pueda entrar en las células. Entonces, de base hay que distinguir que tenemos esos 2 tipos, que no tiene nada que ver. Encima, la diabetes tipo 1 no tiene una causa tan como identificada y en la 2 vemos que está muy relacionada con el sobrepeso, mala alimentación, la vida sedentaria y, bueno, no sé si... ¿Qué es lo que sucede? Y sí quisiera ser un poco profundo Sí. y ser muy agudo porque definitivamente este podcast se crea con la necesidad de satisfacer dudas, confusiones o inquietudes que las personas tengan, tanto en el sector social, económico, político y legal, ¿no? Pero creo que algo que sí es importante mencionarle a todo el auditorio de Feedmaster es que sin salud no hacemos nada. O sea, sin salud no puedes generar todos los entornos que concatenan a esta sociedad, ¿no? Entonces, a mí sí es importante mencionar por qué hablar de la diabetes en esta crisis sanitaria. Digo, porque si realmente los índices de las personas, hablando de la población en México y Latinoamérica, y ahorita quisiera pasar contigo para Europa, no estuviera tanto en demasía estas cantidades, creo que la situación de la crisis sanitaria lo hubiéramos enfrentado, lo hemos hecho cara de otra manera, ¿no? Y es por eso que quisiera realizarte la segunda pregunta respecto a la diabetes. ¿Cómo se origina? ¿Por qué hay tantos casos de esta situación en México y en Latinoamérica? Y por ejemplo, yo estaba revisando las estadísticas.
en España, en Europa, no. O sea, ¿qué nos distingue de unos a los otros? Bueno, en España cada vez hay más diabetes tipo 2 y lo que te decía es que ya en los servicios de endocrinología se ve que hay niños que tienen diabetes tipo 2, que es algo más raro porque, como estaba comentando, está más relacionada con el estilo de vida, la alimentación que tiene y pues si hace ejercicio o no. Yo la verdad que me acuerdo, bueno, una anécdota, antes de venir a México vi un documental y me llamaba muchísimo la atención que había pueblos, o sea, no sé ahora cómo se llaman ni cuáles eran, pero que no había agua corriente y llegaba Coca-Cola. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser? Y luego veías los dientes de los niños que igual no tenían servicios médicos, no podían ir al dentista y es que los tenían llenos de caries. Está claro que, aunque todo el mundo culpabilice al azúcar de la diabetes, no es solo el azúcar y los carbohidratos y los hidratos de carbono y todo, porque también hay una relación con la alimentación que tiene la gente. Es decir, igual que cuando la OMS dijo no, que comer carne procesada aumenta un 18% el riesgo de padecer cáncer de, pues, digestivo, sobre todo de colorectal, y todo el mundo se asustó, pues también se ve que la carne y la comida ultraprocesada está relacionada con este tipo de diabetes. ¿Y por qué? Pues porque al final esta diabetes tipo 2 está relacionada con las personas que tienen un índice metabólico alto, que tienen sobrepeso, que llevan una vida sedentaria. O sea que al final no es solo el azúcar, no es solo la Coca-Cola, sino cómo llevan aquí, cómo es el estilo de vida que hay. Y luego, cómo come la gente. Yo creo que, no sé, hay un programa en Netflix que me encanta, que son Las Crónicas del Taco, y explican cómo era la historia del taco. No, pues la comida, los tacos son sanos. Lo que pasa que, a ver cómo se hacen ahora. Ahora los hacemos con carne que igual no es de la misma calidad y las granjas que hay no tienen la misma calidad de los piensos. Antes igual vivían, yo qué sé, las vacas y los cerdos ahí tranquilos en la granja y ahora están en unos espacios pequeños, se les dan piensos que igual no son de tan buena calidad. Luego igual, yo qué sé, se usan pesticidas para, pues las salsas al final se hacen de vegetales, se usan pesticidas. Entonces, no es solo el azúcar, no es solo, o sea, llevar una alimentación sana no es tan fácil, porque al final es muy difícil y es muy fácil confundirse, porque tú vas al supermercado y ves 0% no sé qué, sin azúcares, sin no sé qué, y eso no significa que sea bueno, sino que hay que intentar llevar una alimentación lo más natural posible y natural, o sea, de alimentos que sean enteros, es decir, pues ingredientes naturales, que no esté procesado, que no tengan conservantes, que no tengan tantos aditivos. Tú vas al supermercado y el jamón envasado igual tiene un 10% de harinas y dices, no tiene sentido, tiene azúcar, pero eso la gente no lo ve. Piensa, solo tiene 50 calorías por 100 gramos y piensan que es sano. Entonces al final es eso, la diabetes tipo 2 va muy relacionado con el estilo de vida que lleve uno, con la alimentación y con el ejercicio que haga. Si está todo el día ahí viendo la tele. ¿Crees que esta situación es cultural? O sea, realmente emana de a lo mejor de la cuestión intrínseca de los países, y me refiero a Latinoamérica porque nos escuchan en toda Latinoamérica, y la situación es, realmente no tenemos a lo mejor como una disciplina de alimentación, digo, porque aquí en México, incluso en Guadalajara es muy conocido de que tú tienes receso en actividades y la fuente de sodas lo único que tiene es comida, como le decimos aquí, chatarra, ¿no? Entonces, Sí. pocos son los que se acaban las manzanas o incluso se acaba la comida, las frituras, y la manzana y el plátano y la pera están ahí, ¿no? Entonces, ¿crees que es una cuestión cultural o a qué, a 100%, qué deriva? 100%. Yo el año pasado estuve en la UDG con un profesor de cardiología que decía, vete al Oxxo e intenta comprar algo sano para desayunar. Es que es imposible. Incluso vas al yogur griego y miras el porcentaje de azúcar que tiene y es una barbaridad. Y luego es mucho más fácil y más barato comer mal que comer bien. Sí, O sea, claro. comer fruta, llevártela, cortarla y todo eso tiene más esfuerzo que ir al Oxxo y comprarte un paquete de galletas, que encima te cuestan 15 pesos, te comes un paquete enorme de galletas y lo disfrutas. Igual la gente no se acostumbra. Y aquí luego, otra cosa que me llama la atención, después de haber vivido aquí, es que siento que todo es más dulce. O sea, incluso los cereales, que igual son los mismas marcas en España y aquí, y tienen más azúcar. Special K y es como, bueno, ya se ha visto que no, pero sano. La gente lo toma en plan dieta.
y tú ves el porcentaje de azúcar que tienen allí y aquí, igual son 10 gramos más aquí por 100 gramos. Eso es una barbaridad, porque al final la OMS recomienda unos 25 gramos de azúcar, te estás comiendo. Entre la Coca-Cola ya te has pasado. Y luego eso, que si está relacionado, contestando a tu pregunta, pues sí, yo siento que aquí no hay como esos horarios marcados de comida, en plan, a las 8 de la mañana se desayuna, después, bueno, si quieres tomar media mañana, ¿no? A esta hora se come y a esta hora se cena, y unos horarios marcados. Aquí es cuando tienes tiempo, vas a comer, vas a la esquina, al Oxxo, te compras alguna pues, comida chatarra, alguna guarrería, alguna porquería, vas a los tacos, que igual unos sí son más sanos, pero otros no son de tan buena calidad, tampoco sabes qué aceites usan, no sé, sí, claro que está Carmen, relacionado. y por ejemplo, la alimentación, digo, porque sí quiero ser muy puntual y seré breve en lo siguiente. O sea, crisis sanitarias me refiero no solamente a la pandemia. O sea, la crisis sanitaria es a la mala alimentación, malos hábitos, al no descansar bien, a no creer a tu cuerpo, ¿no? Digo, porque también la ingesta calórica que le agregas a tu organismo, pues te perjudica. Y esta crisis sanitaria, en este sentido, peyorativamente hablando, la tenemos desde hace 30 años, Sí. 40, ¿no? Entonces, sí quisiera ser puntual en ese sentido y a eso quisiera pasar con el siguiente punto. Mucho se ha hablado de la hipertensión. La hipertensión también tiene mucho que ver con el índice calórico de los alimentos, con el hecho de que los hábitos sean desproporcionados a lo que realmente tenemos que hacer. Y aprovechando de una vez la vuelta a la pregunta, ¿qué es la hipertensión? Bueno, la hipertensión, justo, diabetes, hipertensión y sobrepeso, son como los tres pilares y como tú dices, de crisis sanitaria que vamos a tener, son esa y la salud mental durante los siguientes años y bueno, y la hipertensión, o sea, es una enfermedad, una patología en la que tienes una, por decirlo de alguna, la tensión arterial alta y que para diagnosticarla, o sea, tienes que ir al médico, no vale con que una vez vayas y te midas la tensión y digas, ah, tengo 130/90. Pues no, tienes que seguir y ver si es, porque también hay hipertensión de bata blanca. Vas al médico, te da miedo, te da taquicardia, te miden la tensión y realmente igual no tienes hipertensión. Pero sí, es una enfermedad que también está muy relacionada con la comida, con el tabaco, con el alcohol, sí, es que es todo lo malo de siempre. ¿No es el mexicano? ¿No estás No, hablando de pero los que mexicanos? eso es en todo el mundo al final, o sea, es una pena, pero en España también es así, o sea, ahora lo que le preocupa a la gente es eso, cada vez hay más hipertensos y el problema que tiene la hipertensión y la diabetes es que al final tiene unas consecuencias en la salud del paciente que lo que están haciendo es que mermen también o sea, todos los recursos sanitarios se tienen que invertir en la persona que tiene hipertensión, sobrepeso y diabetes. Al final va a gastar unos recursos sanitarios que una persona sana que lleva unos hábitos de vida saludables no los necesita. O sea, puedes tener mala suerte y que tu familia tenga hipertensión y hay enfermedades que sí te provocan hipertensión y no es tu culpa, pero por lo general sí está muy relacionado con tu estilo de vida, con el tabaco, el estrés, el alcohol, Yo la recuerdo comida. porque tuve oportunidad de visitar tu maravilloso país y un saludo hasta España que nos están escuchando. A mí me tocó vivir en Madrid y es una vida muy acelerada. O Sí, sea, desde las 8 de la mañana, no antes, 6 de la mañana, tú ya ves la gente como Ciudad de México, ¿no? O sea, corriendo para subir el metro. Entonces, sí tienes mucha situación de razón en la cuestión siguiente, porque el hecho que el estrés se vive en las grandes metrópolis, yo creo que eso es a nivel mundial, ¿no? Creo que es algo global y yo creo que fue por eso que la pandemia que nos ha tocado vivir o percibir, pues ha afectado mucho en lo que tú también mencionas, ¿no? Que es la salud mental. Si realmente tenemos un índice de cuestión emocional bajo, pues también las defensas físicas creo que pueden ser vulnerables ante este virus que ya afortunadamente pues a lo mejor ya hay un cierto control, no como hace un año exactamente había. Y yo quisiera hacer una comparación y quisiera pasar al siguiente punto. ¿Qué diferencia, por ejemplo, a Europa con Latinoamérica en cuanto a los servicios de salud? Yo sé que España, en cuanto a esta situación, es primer mundo, ¿no? Y primer mundo nos referimos a que realmente tiene todos los aditamentos, tiene hospitales, tenía las herramientas necesarias y medicamentos posibles para hacer embate a esta situación, tanto que España fue de los primeros países que hizo cuarentena junto con Francia, Italia, Reino Unido y demás, ¿no? Entonces, sí quisiera que tú nos comentaras, digo, porque ella también estuvo aquí en México, formó parte de la Universidad de Guadalajara. Entonces, sí quisiera que nos hiciéramos una charla, que nos compararas en una situación entre Europa y Latinoamérica. bueno, es que
antes de eso, la pregunta del millón es que mucha gente dice, ojo, si España, con todos los recursos que tiene y justo en sanidad, en otras cosas igual no está en primer mundo, pero en sanidad es, o sea, es súper puntera. El otro día salió un ranking de hospitales de los mejores del mundo y hay como 5 españoles, pues está genial. ¿Quieres que compare? Yo solo no sé de toda Europa, pero España con México, con Guadalajara, por ejemplo. Pudiéramos comparar España o los pocos conocimientos o muchos que puedas tener al respecto de lo que es Alemania, Francia, o sea, lo que es Europa Occidental como tal. No digo porque sí tomaron medidas sanitarias muy diferentes a las de México. O sea, México cerró fronteras hasta mayo y junio del año pasado. Sí, no, incluso ahora están abiertas, o sea, para españoles están abiertas y creo que no cerró nunca para españoles. Es más, tú veías la lista de países donde podía ir España y casi México era de los únicos. Pues sí, se tomaron medidas pronto, también porque veían a los vecinos italianos que les iba muy mal. Entonces empezaron a cerrar todo, empezaron a tomar muchas medidas. Yo me acuerdo que estaba aquí y que cerraron el colegio, las universidades y todo, primero en Madrid. Y todo el mundo, todos los estudiantes de Madrid, ¡buah, vacaciones, esto es fiesta! Hacían fiestas en discotecas y de reclamo era fiesta COVID y tal, porque como pues, se veía como, sí, en Italia ha habido, ya está, en China también, pues sin más. Y después ya empezaron a cerrar en toda España. Ya la gente ahí se asustó, empezó a ir al supermercado, que si el papel higiénico, bueno, allí como el Soriana de allí, Mercadona, todo vacío, solo quedaba brócoli, a la gente no le gusta el brócoli, no sé por qué. Y sí, tomaron medidas muy pronto y fue cuarentena de verdad, o sea, estricta. No se podía salir a nada. Mi familia tiene perro y se podía salir a pasear al perro. Ahora, si te veía la policía paseando al perro, te pedía el DNI y estabas muy lejos de tu casa, te ponía una multa. Para ir al supermercado se podía una persona y no como aquí que, sí, entra uno y luego a los 10 minutos entra el otro. No, no. Ahí solo podía ir una persona por familia. O sea, es como que yo no estuve ahí en los primeros meses de la cuarentena, pero las medidas eran, o sea, muy estrictas. No se podía hacer nada. Tenías que estar en tu casa y luego ya empezaron pues yo qué sé, la gente con problemas, pues autismo o con deficiencias que necesitaran salir a la calle, porque tú imagínate, aquí hay muchas casas, pero allí todo el mundo vive En edificios. en pisos, bueno, en depas. Entonces, tú imagínate si tienes 5 hermanos con tus padres trabajando, unos con el teletrabajo, el otro con el colegio, el otro con la universidad, todo online, el perro y encima un niño que igual tiene autismo, trastorno del espectro autista y no puede salir de su casa para nada. Pues ya empezaron, eso fue igual a partir de abril, mayo, que empezaron a dejar un poco más. Yo aquí he vivido eso como no tan estricto. Al final sí había cuarentena, pero si tenías que trabajar podías salir. Y allí se cerraron, o sea, solo abrían los supermercados y ya. O sea, no, y obviamente los policías, los médicos, enfermeros, pero todo el mundo en su casa. Y con eso mucha gente se quedó sin trabajo. Y ahora lo que dicen es que después de este año hay como fatiga después del COVID, de fatiga pues mental. Uno ya está con la autoestima, imagínate, te has quedado sin trabajo, has estado encerrado un mes, tienes una familia y ves como nada depende de ti y no puedes ni planear. Entonces, pues sí, ha sido... Oye, y antes de venirte a México para estas fechas, Sí. ¿cómo está la situación en Europa? Porque muchos escuchaba y quiero ser atenuante en lo siguiente. O sea, supuestamente los expertos, tú me lo podrás desmentir, mencionan que va a haber 3 olas, que ya llegamos a tener 2. La primera, que fue la del brote a nivel mundial, que fue hace exactamente un año, y la que pasamos de noviembre al mes de enero, principios de febrero, y se estima que va a haber la tercera ola, que porque todas las pandemias cotidianamente tienen 3, ¿no? Entonces mencionan que la tercera pandemia viene para las fiestas Santa, Pascua, que también allá en Europa se lleva a cabo, ¿no? Entonces sí quisiera, primero que nada, nos resolvieras el tema siguiente, o sea, ¿cómo se quedó España? Digo, ¿cómo es la situación actual ahorita en España y en Europa en general? Y si tú crees posible que haya una tercera ola de contagios. Bueno, la verdad es que muy mal por mi parte, pero cuando me fui de aquí desconecté un poco y no sé en qué ola van por aquí, pero en España ya ha sido la tercera ola. O sea, fue primera ola, como tú dices, cuando empezó todo. Después de verano las medidas fueron más laxas, abrieron más bares, restaurantes, se podía salir más,
hubo una segunda ola, allí empieza el curso en septiembre, hubo una segunda ola y volvieron a cerrar, pues algunas universidades dejaron de tener, porque allí sí se volvieron a las clases y al colegio y todo. Y después ya la tercera ola fue después de Navidad, porque otra vez se volvieron a abrir, pues se podía ir de una comunidad a otra, porque eso es otra cosa que aquí no noto que pase. En España está todo cerrado hasta el punto que pues yo vivo en Sevilla ahora mismo y no puedo ir a Madrid. Y yo de Sevilla, que es una comunidad autónoma, o sea, Sevilla, Andalucía, como un estado, yo no puedo ir de Sevilla a Cádiz, porque tú solo puedes estar en tu zona. Pero incluso en Madrid cerraron por barrios, y por barrios que son 10 calles. Entonces, mi hermano no podía ver a mi padre, que estaba a 10 minutos andando porque se iba de barrio. O sea, no podías Entonces, cruzar de la Latina a Sol, no, me no, imagino. no, no, no. Y esto ha sido ahora. Esto ha sido en enero, en febrero. No podías hacer nada. Había policía, o sea, por la calle y te pedían documentación. Yo, por ejemplo, he estudiado en Santander y para irme a mi casa tenía que llevar dónde estudio, por qué me estoy moviendo, por qué no sé qué. Y te paraba la policía y hay cordones policiales y paran uno a uno para saber a dónde vas, porque no se puede. O sea, por ejemplo, Semana Santa, hay una viróloga muy famosa que es Margarita del Val, que decía que ya va a haber una cuarta ola, pero por ejemplo en España han, han decidido que para Semana Santa todo va a estar cerrado. Entonces, no, las reuniones son máximo de 4 personas, fuera de tu casa de 6, pero incluso había ciudades donde tú no podías reunirte con nadie que no fuera conviviente. O sea, y eso aquí no creo que haya pasado. Y si, o sea, yo pienso que aquí las medidas igual sí las han dicho en plan, López Gatell, hay que hacer esto, esto y esto, pero ¿quién lo hace? Allí como te ponen una multa, pues lo hacen. Obviamente hay fiestas clandestinas y lo que quieras, pero han puesto unas multas de miles de euros, entonces te lo piensas. Sí, mira, porque aquí la situación que actual se está viendo es de que ya algunos estados están en semáforo verde, que lo manejaron como semáforo verde, ámbar y rojo, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los estados ya bajaron del A nivel rojo. verde, es que me parece sorprendente. Y yo estimo, pues digo, porque aquí en México, Semana Santa, yo creo que Es el boom, ¿no? sí genera mayor confinamiento entre personas, sobre todo en playas. Digo, México ambos lados tiene costa, ¿no? Claro. Y en ambas penínsulas también. Entonces la playa se satura, las ciudades quedan vacías. La situación aquí es de que, por ejemplo, puede generarse un nuevo No, confinamiento. claro que va a haber otra ola aquí. Yo Y estoy sería convencida. la tercera ola. Y a ver, también esto no es sanitario, pero es lo que pasó en España y supongo que por eso aquí también lo harán. Esto que me estás diciendo de los semáforos, pues allí cuando venían vacaciones las medidas eran más laxas, pero porque también están cerrando un montón de hostelería, restaurantes, hoteles. Yo me paseo por Sevilla, que es una ciudad súper turística, es que hay un montón de bares cerrados, de hoteles cerrados completamente, pero tipo Meliá, que tú dices, ¿cómo va a quebrar el Meliá? No, el Meliá tiene 3 hoteles, pues 2 cerrados enormes. Pero claro, cuando llegan las vacaciones, Navidad, Semana Santa y verano, las medidas pues las relajan, porque tiene que haber también movimiento y dinero. Yo no sé qué es lo correcto y no creo que haya nada perfecto y desde un punto sanitario, pues los sanitarios al final lo que quieren, sí, con el confinamiento se ve que hay menos casos, pero también la gente está perdiendo el trabajo, no tiene dinero, está cansada, lleva sin ver a nadie meses y ya casi un año. Mis abuelos tienen más de 90 años y llevan confinados desde febrero del año pasado, encerrados. O sea, y hay mucha gente en España que está así. Oye, Carmen, sí, o sea, quiero decir lo siguiente, porque España, después de Italia y Francia, es el tercer país más visitado del planeta. ¿No? Sí, es el tercer país más visitado del planeta. México es el primero en Latinoamérica y estamos como en sexto o séptimo lugar de los más turísticos. Comprendo perfectamente la situación en la que se ve inmiscuida España debido a que el turismo genera una fuerte tarifa de ingresos, ¿no? O sea, recibe mucho ingreso España por su turismo y cómo no, o sea, España en un viaje a Europa pues no lo terminas, ¿no? Porque es vasto tanto la cultura que tiene. Entonces, en esa situación, al respecto, en México decidieron abrir, sí, lamentablemente, por ejemplo, las medidas sanitarias que se establecieron aquí en el estado de Jalisco, el gobernador manifestó que no iba a haber medidas de confinamiento hasta diciembre. Hasta diciembre Hasta ya. diciembre. O sea, las medidas que se establecieron ahorita es
hasta diciembre y van a hacer una evaluación respecto a Semana Santa y Pascua. Pero en dado caso de que la situación se complicara, el confinamiento vendría hasta mayo y serían alrededor de 14 días para dimensionar qué es lo que está sucediendo. Porque mira, sí quiero ser puntual. Europa, la diferencia con Latinoamérica, me refiero es de que mucha gente en Latinoamérica deriva del trabajo informal. ¿Sí me explico? Entonces es muy difícil que la situación a lo mejor en Europa, que tuvieron subsidio, que a lo mejor tuvieron apoyo del gobierno, que si bien es cierto, se endeudaron para mantener a flote la crisis en cuanto a alimentación, sanidad, entre otras cosas, ¿no? Me queda claro que España en la cuestión de la situación emocional, pues sí la padeció un poquito más difícil que México y se veía no tanto por la cuestión de los edificios, sino porque aquí lo que sea de cada quien, pues sí había como ese aislamiento que te permitía salir, o sea, aquí sí salías, o sea, sí veías a la gente No, y correr. podías ir a comer a un restaurante, Claro. a desayunar, igual tú te querías guardar, pero ibas a desayunar y volvías a casa o veías a tus amigos de siempre. Allí es que a nadie. Pero tú imagínate eso, que hay gente, como te digo, que puede estar encerrada y teletrabajando desde marzo. Oh, es muy Y ahora complejo. no se puede, o sea, es que tampoco en cada, supongo que aquí también, allí en cada ciudad es de una manera, pero es que en Sevilla, desde octubre, noviembre, solo se puede estar en un bar o en un restaurante hasta las 6 de la tarde. Y es que allí la gente no vive en las casas, vive fuera. Tú imagínate cuántos bares han tenido que cerrar, cuánta gente, o sea, decían que la industria del alcohol, allí también se bebe mucho, pues de las cervezas, Sí, de no sé claro. qué, la ginebra, es que no han vendido porque estaban cerrados los bares. Luego en Santander, por ejemplo, no, ahora han abierto ya que se puede estar dentro de un restaurante, pero antes solo eran terrazas y es una ciudad pequeña y no había sitio para tener terrazas. ¿Cuántos han tenido que cerrar por eso? Entonces sí, es algo de las dos cosas. Yo pienso que tú te puedes cuidar, intentar de verdad guardar las distancias, pues usar mascarilla, lavarte las manos de verdad, porque es importante y no estar viendo cada día a 100 personas. Puedes juntarte siempre con los mismos, tener cuidado y no porque tú lo vayas a tener te vas a poner fatal. No, no creo que tú tengas miedo siendo joven, que también hay jóvenes que les va mal, pero es por lo que tú estés haciendo con el resto. Puede ser que tú vayas a ver a tu amigo vea a su padre y, Y y, se- listo, se y contagiaron. ese es el problema. O sea, yo creo que es una pena que te tengan que prohibir las cosas para que, ¿Entiendes? sí, Y eso pasa aquí en México. no, y allí, También también, en sí, España. sí. Bueno, no quería que saliera de mi boca. Sí, pero es verdad, es verdad. O sea, yo no tengo tanta, o sea, no sé muy bien qué ha pasado en cada uno de los países. España, desde luego, Italia han sido los más perjudicados. Pero, por ejemplo, Portugal, que no había estado tan mal, ha sido en la tercera ola donde ha estado fatal. Han tenido que cerrar todo porque nosotros solo podíamos viajar como a Portugal, a Francia, ahora Francia. Hoy he leído un artículo en un periódico español que hay un montón de franceses que están yendo a vivir a España en Airbnb, hacen su trabajo online, hacen clases online, pero como allí por lo menos se puede estar en mesas de 4 en un restaurante en la terraza, pues van allí y eso les parece increíble. Digo, pues si vienen aquí flipan porque No aquí... envíes los videos, por favor, No, no, Carmen. Carmen, muchísimas gracias. Fue nada, un hombre. placer tenerte aquí y sí era importante que viniera nuestra gran expertise porque simplemente cuando lo escuchan de una persona que es ajena al país, ajena al Estado, realmente es cuando las personas concientizamos y aprendemos de lo que hay afuera, porque desgraciadamente a veces nosotros vemos desde el espejo donde nos encontramos, ¿no? Y España también tuvo sus dificultades, Europa lo tuvo, Estados Unidos, Canadá. Y bueno, México también lo mantiene. Entonces creo que lo importante es mantenernos a flote, ser avantes ante la situación y agradecerte por tu No, a ti, tiempo. muchas gracias. Muchas Esperemos gracias por invitarme. verte Claro que de sí. nuevo. ¿Y por qué no en España, verdad? En Madrid Claro, claro o que en sí. Sevilla, ¿verdad? Yo te invito a, a las ferias, como decís En un vosotros. año nos vemos, ojalá. Sí, sí, ya está cerrado este año, ya no va a haber, pero el año que En viene. el 22 estamos. Sí, sí. Señores, esto fue Fit Masters. Muchas gracias.